nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de este tema, a través de tu Hijo amado, acudo a tu trono, para que tú me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la bondad de nuestro Padre Celestial, tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad también al mismo tiempo de poder compartir con ustedes un tema más, esperando sea de bendición. Cuando nuestro Padre Celestial me sacó de España y me trajo a este país, Argentina, en mayo del año 2003, a poco tiempo comencé a tener programas radiales en LU5 de la ciudad de Neuquén y posteriormente en Buenos Aires, en la radio AM 840, Radio General Belgrano, en la ciudad de Pompeya. Allí estuve en 3 temporadas, en 3 etapas. En la primera de ellas tuvimos muchas llamadas, muchas cartas, audiencia, inclusive de departamentales de la Asociación de Argentina Adventista. Entre nuestra audiencia numerosa, fuimos pioneros en la radio y en aquel entonces el mensaje estaba comenzando a salir. Tuve la oportunidad de conocer al hermano Adrián Alonso, que ahora precisamente estos días, el lunes, creo que será el lunes, hará 3 años que falleció, el 4 de agosto. Tuvimos el privilegio de conocernos, me preguntó cuáles eran mis creencias, le dije, las entendió, las aceptó y cada mes me invitaba a ir a su casa o venía a recogerme a la terminal de Buenos Aires al Retiro y me llevaba por diferentes lugares del Gran Buenos Aires donde habían grupitos o hermanos que se congregaban. La cuestión es que cada mes iba a un lugar u otro. En una ocasión íbamos caminando hacia Pilar. Allí había un grupo de hermanos que me estaban esperando, habían sido invitados para ello, y en el camino el hermano Adrián recibió una llamada telefónica diciéndole que el hermano Benito, el dueño de la finca, el dueño de la propiedad donde íbamos a estar celebrando eventos, estaba muy enfermo. Tan enfermo que no se podía levantar de la cama. El hermano Adrián, cuando me comenta, ¿qué hacemos, Farga? Nada, hermano, adelante. Vamos a casa del hermano Benito, porque ese era el plan. Y así fue, hermana y hermana. Llegamos a la casa del hermano Benito. Algunos hermanos ya se habían ido porque estaba enfermo. Otros no habían venido porque les habían comunicado la situación del hermano Benito. La cuestión es que llegamos allí. Entramos en la habitación del enfermo, unos hermanos a la parte derecha de la cama de él. Yo no sé por qué razón me puse enfrente de él, a los pies de él, enfrente de él. Me presentaron, hablamos un poco. Y el hermano Adrián me dice, Farga, ¿quieres tener tú la oración? Sí, hermano, le dije, sí. No hay ningún tipo de problema. Pero antes me gustaría que nos dejaran solos al hermano Benito y a mí. Y así fue, se salieron todos. En la soledad, el hermano Benito y yo le dije,
hermano Benito, ¿tienes algún pecado no confesado? La pregunta parece que le quedó un poquitín así de sorpresa y me respondió rápidamente: sí, hermano, tengo un pecado no confesado. Y me dijo cuál era ese pecado. ¿Quieres que salga? Sí. Y así yo podía hablar con tranquilidad por teléfono con esa persona. Salí. Al cabo de unos minutos, hermano Farga, ya puede entrar. Entré, hermano, conversé con él. Yo pregunto, hermano y hermana, cuando él estaba enfermo, ¿acaso no oraría para que pudiera ser restablecida su salud? ¿Acaso no orarían otros hermanos que sabían que estaba en esa condición, adolorido, en la cama, que no se podía levantar? ¿No habrían orado también por él? Entonces pregunto, ¿y por qué no surgió efecto la oración? ¿Entendemos? Al hermano Benito le faltaba la paz del perdón, hermano y hermana. Él estaba enfermo por causa de su pecado no confesado y no perdonado. Y mucha gente pide sanidad, pero no buscan la causa del por qué está enfermo. Y en la mayoría de los casos, la enfermedad viene producida por la violación a las leyes morales y o a las leyes de salud o a las leyes de la misma sociedad, hermano y hermana. Y esa falta de paz interior, esa falta del perdón interior, es lo que te lleva a la enfermedad. Y así que me imagino que el hermano Benito y otros hermanos habrían orado mucho por él, pero a él le faltaba la paz interior, la paz de saber que había sido perdonado. Después de conversar con él, sabiendo que ya había cumplido con esa petición suya, le dije a los hermanos, entren. Entramos, nos arrodillamos y oré, como haría una oración usted, sabiendo que el enfermo ya había pedido perdón y por lo tanto estaba perdonado, pidiendo siempre que sea hecha la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando terminamos la oración, el hermano Benito se levantó de la cama. El hermano Benito, una vez perdonado, se levantó de la cama. Y pudimos tener el encuentro, los estudios y todos los eventos que tuvimos durante el día. Y cuando él sanó, vinieron los hermanos que tenían que venir. Y aquello fue una gran bendición, hermano y hermana, estar todo un día compartiendo las buenas nuevas del plan de la salvación. Repito, habría orado el hermano Benito y habrían orado hermanos y hermanos conocidos de él que posiblemente hubieran venido ya por su sanidad. Posiblemente, hermano y hermana, posiblemente, pero no hay perdón. Y si no hay perdón, no puede haber sanidad. La sanidad viene como consecuencia del perdón en mi alma y en perdón en mi cuerpo, porque estoy bien delante del Creador. Esas son las condiciones que están en la Biblia. El problema es la falta de fe o reconocer que estoy enfermo por causa del pecado. Comento, hermano y hermana, lo que hallamos en la Sagrada Escritura. Tiago, capítulo 5, versos 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
Pero esa oración debe ir acompañada de un reconocimiento del por qué estoy afligido. Porque la aflicción o la enfermedad tiene una causa, tiene un motivo, hay un origen que nos ha llevado a la aflicción o a la enfermedad. Yo debo de buscar el origen. Debo buscar la fuente que me da la aflicción o la enfermedad para entonces acudir directamente al inicio de eso para pedir perdón y sea sanado. Elohim no puede sanar a una persona que no reconozca su pecado. Porque ese es el verdadero amor de Elohim para ti y para mí. Él no quiere que estemos enfermos. La enfermedad no es de Él. La muerte no es de Él. Es todo diferente a su carácter. Por lo tanto, tanto la enfermedad como la muerte posterior tiene un origen. Uno puede morir de vejez, de un ataque al corazón, de un accidente. Pero lo que no debe morir un verdadero creyente es de enfermedad, porque la enfermedad es consecuencia de una violación o violaciones a las leyes morales de Elohim, o bien por una mala alimentación, por nuestra mala intemperancia, por decirlo así de alguna manera. Yo debo buscar la fuente, el origen de mi enfermedad, cosa que los médicos no hacen y por eso la gente está tan enferma pudiendo estar sanos. ¿Por qué? Porque no los llevan al origen de la enfermedad, hermano y hermana. Y nos sigue diciendo Tiago capítulo 5, verso 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él. Sí, mucha gente ora por un enfermo. Los ancianos oran por un enfermo. Los pastores oran por un enfermo. Los ungen inclusive. Pero no hay sanidad. ¿Por qué? Porque no entienden el motivo de la oración. La causa de la enfermedad no la entienden. Y por lo tanto, por eso no hay reavivamientos en los enfermos en su mayoría, porque siguen despreciando los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura. Y la oración de fe salvará al enfermo, y Elohim lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando el pecado es perdonado, cuando el pecado es confesado, hermano y hermana. Elohim no perdona mi pecado si yo no lo confieso. Si yo no abandono el pecado, Elohim nunca me podrá perdonar porque no he sentido arrepentimiento por ese pecado cometido. Y esa es la realidad de las cosas, hermano y hermana. A veces leemos la Escritura tan ligeramente que ni siquiera entendemos el ABC del plan de la salvación. Concluyo, hermano y hermana, con 3 pasajes bíblicos que están directamente relacionados con este tema de la enfermedad y de la sanidad. El primero lo hallamos en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 es precisamente la matutina de hoy, estaba relacionada, que he compartido a través de WhatsApp y de Facebook con la relación del paralítico de Betesda. En Juan capítulo 5, verso 14, el maestro de Galilea le dice al paralítico de Betesda, y nos dice a ti y a mí en particularmente, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La enfermedad del paralítico, ¿por qué fue? Por sus pecados, hermano y hermana. Y Yeshua, en su gran compasión, conociendo el remordimiento que él podría tener
porque había reconocido que estaba pecando y a causa de su enfermedad era por los pecados, dije, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Entendemos? Es claro, hermano y hermana, la enfermedad siempre viene por una causa. Yo debo buscar la causa que llevó a mi enfermedad para que a través de esa causa yo pueda saber el motivo de mi enfermedad y pedir perdón y abandonarme para ser perdonado y pueda recuperar la sanidad. Tenemos otro caso, la mujer adúltera. Iba a ser apedreada. Iba a ser apedreada. Ella dijo, ninguno, maestro. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Entendemos? El pecado te lleva a la enfermedad y también a la muerte, como en el caso de esta mujer. Y Yeshua le dijo, ni yo te condeno, es decir, yo te perdono. Tú reconoces tu pecado, yo te perdono. Ahora vete y no peques más. Pregunto, hermano, si Juan escribió estas dos historias que están dentro de su evangelio, de las buenas nuevas, lo escribió en la última década del primer siglo de nuestra era, es decir, a partir del año 90 hasta el 100 de nuestra era. 60 años después de haber ocurrido estos dos actos de amor, ¿usted cree que si el paralítico de Betesda o esta mujer adúltera hubieran continuado pecando, hubieran cometido algún tipo de desliz, ¿usted no cree que Juan lo hubiera escrito y hubiera dicho, sí, pero después cayeron y tuvieron peores consecuencias? No dijo nada. Por lo tanto, una evidencia que el paralítico de Betesda y esta mujer adúltera, agradecidos por haber sido sanados, le amaron guardando sus mandamientos, y guardando sus mandamientos están libres de enfermedad. Porque las promesas están condicionadas, hermano y hermana. ¿Entendemos? Repito, uno puede estar hoy enfermo por muchas cosas. Nos envenenan por el aire, nos envenenan en el agua, nos envenenan en los alimentos, pero así y todo, Elohim tiene compasión de sus hijos que son obedientes. Y uno, sabiendo esas cosas, debe estar intentando comer y beber lo más sano posible. Comida totalmente orgánica, natural, si es propia tuya, mucho mejor. Para eso debiéramos estar viviendo en el campo, no depender de nadie. Agua pura de manantial. E intentando hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Entendemos, hermano? Y concluye ya la meditación de hoy con Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 31 y 32. Respondiendo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? A pecadores al arrepentimiento. Y si yo realmente me arrepiento, entonces el arrepentimiento me tiene que llevar a amarle, guardar sus mandamientos, y ahí uno está viviendo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, acercándonos cada vez más a la ciudadanía celestial. Yeshua vino para restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que Adán perdió por causa de su pecado.
En otras palabras, Yahshua vino para restaurar en ti y en mí que amemos al Padre Celestial guardando todos sus mandamientos, y en esa prueba de amor no seguiremos pecando, hermano y hermana, y gozaremos de perfecta salud para la honra y la gloria de su nombre. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado fluidez de palabra para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que tú sigas sensibilizando cada corazón que pueda escucharlo y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por visitar nuestro canal y gracias por esos mensajes que ustedes aportan, algunos de ellos al mismo. Hasta entonces.